estamos con Artur Sala, con el que vamos a hablar de una figura histórica controvertida, de un científico y también, bueno, pues una persona multidisciplinar que llegó a descubrimientos extraordinarios, la figura de Wilhelm Reich. Bienvenido, Artur. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esta persona que tuvo una serie de hallazgos, por decirlo de alguna manera, que podrían haber cambiado el mundo, pero sin embargo no lo hicieron, o al menos como se esperaba, porque fueron hallazgos que tenían que ver con la climatología, que tenían que ver con la energía, que tenían que ver con, bueno, pues incluso con los extraterrestres. Sí, 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 y con el origen de la vida. Es decir, Wilhelm Reich fue un psicoanalista, conocido como psicoanalista, pero realmente su época psicoanalista va solamente del año 1925 al año 1936, donde es considerado el mejor alumno de Sigmund Freud. Pero desde el año 36 hasta el año 57, de manera exponencial, empieza una obra científica de primer orden, que ahora está empezando muy tímidamente a ser aceptada por el academicismo, porque el académico Reich se considera poco menos que todo lo que hizo después del psicoanálisis, y el psicoanálisis en sí ya está bastante desestimado dentro del mundo académico, pero de lo poco que se explica, pues está desestimado hasta esa época. A partir del 36 toda su obra científica está muy abandonada. De manera exponencial, del 36 al 40 se concentra en el origen de la vida. Encuentra que Nicolas Béchamp tenía razón en su controversia con Pasteur, es decir, que la unidad fundamental de vida estaba en una partícula que se llamaba bión. Luego, del estudio de la degeneración de este bión, encuentra la evolución de las enfermedades, entre ellas el cáncer, y escribe un libro que se llama La biopatía del cáncer, donde ya pone encima de la mesa la existencia de una energía primordial, como desde siempre se había dicho por parte de todos desde siempre, ¿no? Entonces, esta energía primordial, según Reich, se desdoblaba en dos energías: la energía orgónica, la energía positiva, y el dor, la energía negativa. Entonces, bueno, esta energía estaba, según Reich, de acuerdo con las leyes termodinámicas. El problema es que esta energía orgánica, esta energía vital, creaba estados más ordenados, y eso contradecía aparentemente el segundo principio, con lo cual la física y la biología académica se cerró completamente en banda a las ideas reichianas, que eran ideas orgánicas, ideas que Reich, su principal choque con Freud fue que era una visión muy intelectual del psicoanálisis. Él era un hombre que venía del campo, él tenía una visión organicista, y esa visión organicista siguió impregnando toda su carrera, ¿no? Hasta el punto de que, después de una serie de experimentos desnaturalizando un material nuclear, utilizando esta energía orgónica, Reich se encontró que ese material desnuclearizado, en esos experimentos que estaba haciendo de modificación del clima, le permitió empezar a ver luces en el cielo. O sea, yo voy a llamarlos, como ayer vine a la conferencia de Pedro Baños y me gustó mucho, porque ahora mismo ya no se está hablando de objetos voladores no identificados, sino que se estaba hablando de fenómenos aéreos no comprendidos o no catalogados, y creo que es una muy buena catalogación, porque Reich lo que vio es un fenómeno aéreo luminoso de luces de diferentes colores, pero que se produjo después de que él hiciera algo excepcional, como es la desnaturalización de un material nuclear en 3 años, cuando en realidad se necesitarían, de acuerdo a la ciencia académica, cientos de años, ¿no? Entonces, bueno, pues ese trabajo, cuando lo unió a su trabajo de modificación del clima, utilizando estas herramientas, estos tubos que él utilizaba para cortar las corrientes orgónicas, las corrientes de energía vital que flotan en el cielo, y con eso provocar lluvias, destruir lluvias, destruir nieblas y demás, bueno, se encontró con estas luces que aparecían en el cielo. Y eso fue algo que de manera exponencial hizo que el año 54, sobre todo el 55, se produjera ya una persecución contra Reich absolutamente brutal, que hasta ese momento existía, porque tenemos un documento que fue desclasificado del FBI del año 2008, que luego fue reclasificado y luego fue de la presión de la gente, como se decía que 50 años después se volvería a lanzar varios de los documentos de Reich, pues la presión popular hizo que los volvieran a lanzar. Bueno, pues los documentos del FBI están, y se sabe que desde el año 40 Edgar Hoover estuvo siguiendo a Reich, primero por su condición de posible espía nazi, posible espía comunista y demás, pero que estuvo seguido, y eso lo tenemos súper documentado, ¿no?
Pero en el año 54, cuando Reich coincide con estos avistamientos, el primero de los cuales se produce en enero del 54, cuando él saca este material nuclear que había desnaturalizado utilizando energía orgónica, pues desde el año 54 al 55 Reich no solamente tiene un acoso desde los cielos, porque lo acosan literalmente, lo escribe tal cual en este libro Contact with Space, a su hija y a un asistente suyo durante un viaje hacia el sur de Estados Unidos. Los ovnis, estos objetos, directamente les persiguen en uno de los tramos, en un tramo que estaban en el desierto, pues las luces, según ellos, según tu testimonio, se les acercan, les acosan, es decir, bueno, pues sufrió una persecución desde arriba, pero desde abajo exponencialmente la sociedad psicoanalítica, todo el mundo se tiró contra él y le hicieron un juicio que era una absoluta farsa, porque le dejaron de decir absolutas barbaridades y absurdeces, ¿no? De que quería atrapar el sexo en una caja, en fin, una serie de cosas que dices, pero ¿cómo por un hombre, por pretender hacer estas cosas, quieres quemar toda su obra, ¿no? Ahí fue donde, y además yo estuve muchos años investigando la hipótesis, la obra de Reich, y hasta unos cuantos años de investigar la obra de Reich no empecé a caer en la cuenta de que probablemente la causa real fueran los ovnis. Yo conozco la obra de Reich desde el año 2008, pero realmente esta hipótesis no empecé a tomármela en serio desde hace 3 años aproximadamente, y es la que presento en el Ufology, ¿no? Porque todo este tema tangencialmente toca con la época del año 1946 al año 1954, del incidente de Roswell hasta el famoso Pacto Majestic 12, en el cual pues hay muchísimas coincidencias que explicaré en el Congreso, que ya he adelantado en algunas entrevistas, ¿no? Todo este acoso que se desarrolló incluso desde el cielo, desde los supuestos extraterrestres, y el acoso que tuvo por parte del gobierno, terminó machacando históricamente la figura de Wilhelm Reich. Ha llegado, incluso quemaron sus libros, ha llegado a nosotros muy poca información de Wilhelm Reich, prácticamente la punta del iceberg de todo lo que hizo en torno a la energía incluso. Sí. Esto era así hasta el año 2014, pero en el año 2014 se abrió una página web que se llama wilhelmreich.eu, de Europa, España, Universidad, donde ahí está todo el catálogo microfilmado de Eva. Que Eva, porque Reich, cuando murió, dejó ese catálogo microfilmado que no lo llegaron a quemar con toda su obra, pero con un escrito que decía muy claramente de que nombraba como albacea a su hija Eva, pero que pedía expresamente que, como había visto la tremenda campaña que se había producido en el año 55 contra él, dijo muy claramente: el mundo no está preparado para entender lo que es la energía orgónica, y tenía razón. Reich acaba muriendo 3 días antes de salir de la prisión, en noviembre del 57, si no recuerdo mal. Y él dice muy claro: por favor, no abráis esto, porque el mundo no está preparado para entender esto. 50 años después nos situamos en el año 2008, Eva curiosamente fallece ese año 2008, y el catálogo, bueno, pasa por manos de una expareja, de una amante supuesta de Reich, en fin. El tema es que al final, en el 2014, se abre esta página web. Y yo esta página web sabía que existía, y ahí estaba bastante documentación. Entonces ahí empecé a encontrar con algunas perlas. Primero me leí todos los documentos del juicio. Y en los documentos del juicio había un documento que se llama The William Washington File, que era un documento que hacía referencia a alguien que robó un motor que estaba impulsado con energía orgónica, que había construido Reich a partir de la modificación de una válvula de vacío. Ese motor supuestamente violaba el tercer principio de la tercera ley de Newton, que es el principio de inercia. Es decir, ese motor se quedaba parado por momentos, e incluso Reich llegó a decir que respondía un poco a su conciencia y sus estados de ánimo. Sí. O sea, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, leyéndome, por ejemplo, ese documento, empecé a ver que Edgar Hoover y Ilse Loendorf, la esposa de Reich, se estuvieron intercambiando cartas diciendo: ¿qué ha pasado con este motor que me lo habéis robado? Pero lo más curioso de Reich, Alfredo, es que Reich siempre tuvo una ingenuidad tremenda con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, él, cuando llega a Estados Unidos, está convencido que está llegando a un lugar donde hay democracia, donde va a poder hacer lo que quiera, porque su obra había sido quemada por los comunistas bueno, él escribió un libro que se llamaba La psicología de masas del fascismo. Fue el primero que fue a parar a la pira en Berlín el día que subieron los nazis, o sea, el primero. Entonces, él tenía una gran fe, una gran
una fe muy ilusa, porque desde el primer momento escribió cartas a Eisenhower, a Truman, explicando todas sus actividades en pos de ayudar al mundo, ayudar a la democracia, ayudar a los sistemas libres. Y hasta el último momento, hasta el año 55, no se dio cuenta de que estaba ayudando a quien precisamente le estaban yendo a por él, ¿no? O sea, en el último momento él tuvo un momento en el cual dijo, ostras, digo, y ahí fue donde dijo, no, mi obra, por favor, que nadie la vea porque el mundo no está preparado para esta obra. De hecho, no se equivocó para nada. En el año 2008 todavía seguíamos sin estar preparados para la obra de Reich, al menos la inmensa mayoría. Pero ese año fue un año de gran despertar. Yo conozco curiosamente la obra de Reich en 2009, he oído hablar de su periodo psicoanalista, pero ya empieza, sobre todo la parte científica, la parte de los biones, la parte de la energía primordial, ya empiezan algunos doctorados en biología y alguien más a tomarse esto en serio. Algún geógrafo se toma el tema de la modificación del clima en serio y entonces poco a poco, con esa masa crítica, ha ido subiendo y la obra de Reich ahora empieza a ser reconsiderada porque es un autor del que afortunadamente ahora sí podemos decir que tenemos su obra recuperada, aunque, Alfredo, sí que hay que decir que algunas obras de Reich probablemente no desaparecieron. Y una de ellas probablemente su obra más importante, que es la que escribió en la cárcel, que se llamaba Creación. Y esa obra, pues una obra que aborda la base matemática y científica de la energía primordial. Esa obra en concreto sabemos que la escribió porque lo dijo, pero no la tenemos y más documentos probablemente que no tenemos. Seguramente en el último momento cuando se abrió ese fichero se quitó las 4 o 5 cosas que verdaderamente no interesaban, aunque quedaron cosas que apuntaban claramente a la persecución que sufrió clarísima por parte de los servicios secretos. Es curioso cómo nos va moldeando la historia y contando una historia en paralelo para que solamente nos llegue lo que realmente interesa que llegue. Nos querías enseñar un libro que tiene que ver con lo que estamos hablando y me gustaría también que enseñaras algunas de las gráficas que contiene ese libro, de las fotografías, a ver si nuestra cámara puede recogerlo, en cuanto a esas luces, esos, apariciones que ocurrían cuando estaba moviéndose esa energía. Sí. A ver, este libro se llamaba, lo voy a mostrar, The Cosmic Pulse of Life, y como podéis ver es la base biológica de los ovnis. O sea, investiga a los ovnis como entidades vivas, como seres vivos, y recupera la idea reichiana, porque estos experimentos empiezan en el año 58 en el desierto también de Mojave y de Tucson, muy cerca de donde empezó Reich, es decir, 1 año, 2 años después de su fallecimiento y de su deceso, y de todo lo que Reich hizo para provocar la lluvia en el desierto de Tucson. Te dejo que lo vayas viendo y vayas explicando. Trevor James Constable realizó una serie de fotografías en infrarrojo y ultravioleta, con un filtro ultravioleta, pero en película infrarroja, y empezó a detectar estas formas ameboidales, ¿no? Entonces, Reich curiosamente había descubierto que las entidades fundamentales de vida, en una de las primeras cosas que se organizan es en células eucariotas ameboidales, o sea, en amebas, ¿no? Entonces, a estas formas los llamaron ameboidis constantineibolensis, como el nombre latinizado del descubridor Trevor James Constable y las formas ameboidales, ¿no? Entonces, conforme iba pasando el tiempo, Constable fue viendo que estas formas que no son visibles a ojo, o sea, él no veía nada, cuando lo veía con el ojo no veía nada, pero cada vez con las fotografías en infrarrojo empezó a observar cada vez más formas inteligentes, ¿no? Entonces, para los amantes de los orbs o del fenómeno interdimensional del ovni, no el fenómeno extraterrestre, el fenómeno de naves que vienen de otro mundo, pues esta es una documentación que es muy, muy, muy interesante. Porque fijaros que aquí, en las operaciones de Cloudbuster en que hizo Constable, siguiendo el mismo... Bueno, no lo he explicado, el Cloudbuster es unos tubos que se enfocaban al cielo, que iban enchufados a agua, que provocaban la alteración de la energía orgónica, ¿no? Pues empezaron cada vez más, puedes ver, Alfredo, que conforme van pasando los años, pues cada vez se van bien hasta este momento, que si la cámara lo ve, aquí se puede ver claramente un Cloudbuster, y aquí se puede ver que cada vez estas formas, cuando las revelaba con la fotografía, eran más y más visibles, ¿no? Esto es tecnología de modificación del clima que desarrolló Constable, inspirado por Reich y superando mucho a Reich, porque Constable lo hizo por tierra, mar y aire, es decir, hizo Cloudbusters en barcos, Cloudbusters en aviones, Cloudbusters aquí es un fenómeno UFO. Por ejemplo, él habla de que el halo azulado que se ve
alrededor de los astronautas en la Luna podía ser energía orgánica, porque en la Luna en teoría no hay vida. Entonces, bueno, pues ese halo azulado, pues bueno, esas cosas yo no termino de estar del todo de acuerdo, pero bueno. Pero bueno, aquí podemos ver cada vez la evolución más de los ovnis de Reich, de Constable, y al final de todo podemos ver esta foto, que es una foto en infrarrojo de el avistamiento ovni que tuvo el presidente Jimmy Carter poco antes de firmar el Tratado de Panamá en el año 77. Es una foto que no... Bueno, algunas fotos de Constable corren por internet, en concreto solamente está en su libro, pero que cierra una investigación que Constable hizo sobre, a partir de las bases biológicas y organicistas, de estas energías primordiales que vio Reich. Reich lo llamaba ovnis, o sea, él consideraba, porque claro, en esa época muy influenciado por los libros de Adamski, de Ultimátum a la Tierra, todas estas películas son del año 51-52, entonces claro, tú ves una luz en el cielo y muy motivado por esto, pues dices que eso es una nave que viene de Marte, ¿no? Porque también había habido la época de la época de la Guerra de los Mundos, claro, todo eso era muy reciente en el inconsciente colectivo de la gente, pues entonces, bueno, yo cada vez tengo más claro de que todo el fenómeno ovni ha existido desde siempre, pero como fenómeno interdimensional. Pero salvando distancias, lo mismo que la Virgen. Es decir, cuando se aparece un espectro energético de alguien, pues en el siglo XIX, pues si esto aparecía en una cueva del sur de Francia, pues lo llamamos Lourdes y lo llamamos aparición mariánica, ¿no? Y esto lo ves aparecer en el cielo y en la época de Adamski y Dal, y dices que es una nave que viene de Marte. O sea, realmente el inconsciente colectivo nos influye mucho para que la moda del momento, para que se entienda, pero para mí, desde siempre, el fenómeno ovni, sin descartar la hipótesis extraterrestre, que yo no la descarto para nada, porque, como decía Stephen Greer y como decía pues Pepón Jover, que lo conozco personalmente y lo hemos hablado, hay mucha evidencia de extraterrestres, es decir, de pactos, de naves, de tecnologías y demás, ¿no? Pero creo que gran parte de lo que nosotros hemos etiquetado como ovnis, incluso el propio Reich, influenciado en ese momento por toda la moda que había, pues en realidad es un fenómeno de manifestación de energía etérica interdimensional, ¿no? Y este libro es una muy buena prueba de ello, un gran trabajo de investigación el que hizo Constable. Este señor pues murió hace poco, con 90 y pico años, y bueno, me parece que es alguien a quien rendir un pequeño tributo, un pequeño homenaje, porque fue un gran investigador del fenómeno ovni y de otros fenómenos. Bueno, y luego también me olvidaba decir una cosa importante, que es que cerca del desierto de Tucson hay el Giant Rock, donde se hizo el famoso Integraton, no sé si has oído hablar. Es una cúpula, un domo geodésico que un hombre que se llama George Van Tassel sintió la canalización, según él, de que tenía que construir en un lugar que había sido sagrado para los indios de ahí, al lado de una gran roca que los indios siempre habían dicho que ahí habían habido, bajaban sus dioses, ¿no? Bueno, esos bajaban sus dioses, eran esas manifestaciones de energía etérica que se dan en ese lugar, que es un lugar pues cósmico telúrico muy potente, ¿no? Entonces, Constable tuvo una gran amistad con Van Tassel. Ese Integraton tardó 20 años en construirse, se terminó en el año 78. Actualmente el Integraton es un monumento declarado de interés nacional, porque Van Tassel, cuando en su construcción dijo que no podía utilizar ningún material ferromagnético, solamente hay del metal, el único metal que se utiliza para su construcción, si no recuerdo mal, es el aluminio, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero las maderas tenían que ser nobles, es decir, no solamente es un cúpula geodésica, sino hecho con unos materiales muy conscientes, ¿no? Entonces está considerada una maravilla de la ingeniería, una maravilla de la arquitectura, por motivos que se puede entrar en si se creía en eso o no, pero claro, también eso fue un punto en el cual los hippies y la sociedad hippie de los años 60, 70 se reunió. Yo digo que Van Tassel y el Integraton y la Giant Rock es un poco como nuestro Montserrat, ¿no? Y un poco como Grifols, ¿no? O sea, salvando distancias, pues se convirtió también en un lugar de peregrinaje del tema ovni, pero hubo una investigación muy seria. O sea, Van Tassel era un hombre, al igual que Constable, pues que le apasionaban mucho estos temas, pero era un hombre tremendamente serio, metódico, y se tomaba la investigación y la visualización de otras entidades con muchísimo interés, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto, y luego
hablaré y creo que es un tema muy interesante y sobre todo muy desconocido por la comunidad ufológica. ¿Qué nos queda por saber para terminar o por descubrir de lo que aportó Reich a nuestro mundo que todavía no se conoce? Bueno, yo soy un firme defensor que tenemos que recuperar la obra de Reich, porque Reich sobre todo, y ya lo he dicho, pero es que es importante recalcarlo, Reich era un organicista era alguien que veía la vida, que tenía muy claro que para estudiar la vida había que estar en la vida, por eso él se fue a vivir a Rangeley, en una zona perdida del estado de Maine, al lado de un lago, y ahí hizo los experimentos. Pero si quieres entender la vida, te tienes que ir a donde está la vida en su mayor fluorescencia, en su mayor... Y tenemos que recuperar ese legado organicista. O sea, yo entiendo que haya gente que no le pueda interesar el tema OVNI. Yo no comparezco a esta conferencia como ufólogo, comparezco como alguien que ha investigado la obra científica de Reich y que ha establecido un puente entre la ciencia reichiana y la ufología y el contacto interdimensional. Y no he hablado de Majestic 12, Eisenhower y toda una serie de personajes que también son muy importantes en la historia ufológica, pero sobre todo lo que reclamaría es el legado biológico. Entender que la unidad fundamental de vida no está en la célula, está en una unidad muy inferior, que es el bión. Entender que si, por ejemplo, yo analizo mi sangre y comparo la actividad de estos biones con la actividad de las hematíes, puedo encontrar diagnósticos de muchísimas enfermedades mucho antes de que ocurran. Esto se llama microscopía de campo oscuro. Esto sabes que está perseguido, y lo sabes. Entonces, bueno, en Estados Unidos hay unos hermanos que se llaman Bigelsen, unos hermanos que ahora hace un par de años falleció el padre de ellos, que la FDA le requisó los equipos simplemente por analizar la sangre de las personas, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener algo muy claro. Cuando tú ves que queman la obra de algo, cuando tú ves que a alguien van a por él y le quitan los aparatos, sigue ese tío porque tiene algo importante que contarnos. Entonces, yo reivindico sobre todo recuperar la obra de Reich desde el año 36, de poquito a poquito, e ir adentrándonos en esa espiral en la que fue entrando, hasta que al final llegó una cótesis, a un culmen de comprensión de la vida que creo que es un referente hoy en día total, ¿no? Pues muchísimas gracias, Artur, por habernos introducido a esta figura a veces desconocida y también muy denostada de Wilhelm Reich, que algunos conocemos y que nos apasiona desde hace muchos años, empezando por este tema del psicoanálisis y terminando por los cañones que cambiaban el clima. Gracias. Sí, muchísimas gracias a vosotros y nada.